LABA, ¿no? Los beta 2 de acción corta es el salbutamol y la terbutalina, los más conocidos en nuestro medio. Y los de acción prolongada tenemos el formoterol y el salmeterol, ¿no? Entonces, vean, los de acción corta son el salbutamol, la terbutalina en nuestro medio, los que hay, y los de acción prolongada, el formoterol y el salmeterol, ¿no? Luego hay otros más que se mencionan como de acción prolongada, pero que en el medio no hay. Los efectos adversos, ya habíamos hablado de los beta 2, son temblor, palpitaciones, ¿no? Luego tenemos los fármacos antimuscarínicos, que también tenemos de acción corta, de acción prolongada. Los de acción corta se los abrevia así, y en nuestro medio tenemos el hipratropio, y los de acción larga tenemos en nuestro medio el tiotropio. Si bien mencionan otros fármacos más que por ahí hay en otros lugares, en nuestro medio simplemente existe el tiotropio. Los efectos adversos de este grupo de fármacos, habíamos dicho de que son principalmente la sequedad de la boca, ¿no? Un efecto adverso. Y en algunos pacientes puede producir náuseas o incluso, aparte de la sequedad de la boca, un sabor desagradable en la boca, ¿no? Pero el principal efecto es la sequedad de la boca. Y después, pues, habíamos visto las metilxantinas, que si bien hay que evaluar, dijimos que el uso de estas, porque tienen más efectos adversos, ¿no? Especialmente la teofilina es la que se utiliza para este medio por vía oral, ¿sí? Y si bien hay estudios donde se ha visto que la teofilina añadida al salmeterol produce una mejoría en el BEFSUF1 y mejora la dificultad respiratoria al dar salmeterol solo. O sea, que por ahí las metilxantinas como la teofilina, pues su uso ha quedado un poco desuso, mejor dicho, ya no se utiliza mucho, pero por ahí hay estudios que por ahí están saliendo nuevos fármacos de esta misma familia que por ahí pueden llegar a utilizarse, pero por el momento hay que evaluar riesgo-beneficio de estos fármacos, ya que para que tengan una acción terapéutica, muchos de que estos fármacos, pues su dosis está muy cerca de la toxicidad. Así que por ahí este fármaco, incluso en el GOLS, en la última guía de PAIPOC, la menciona muy poco. Bueno, y el tratamiento broncoaltador siempre es combinado, ¿no? Al igual que en el asma, vemos de que según los grados de severidad en el asma, ¿verdad? Si se acuerdan, el asma, volviendo atrás, vemos que hay el asma intermitente y el persistente leve, persistente moderado y persistente severo. Y habíamos visto aquí que en el EPOC se clasificaba en clase A, B, C y D, dependiendo de los síntomas que tenga según esos cuestionarios que habíamos visto y también de cuántas exacerbaciones tuvo en el último año y también cuántas internaciones tuvo. Hemos visto que se clasifica, ¿no? El EPOC en EPOC A, B, C y D. Entonces el tratamiento también en el EPOC pues, es combinado en algunas situaciones y vamos a ver más adelante, ¿no? Las combinaciones de un beta 2 de acción prolongada más un antagonista muscarínico de acción, un beta 2 de acción corta más un antagonista de acción corta, se dice de que son superiores siempre juntar las dos en relación a dar uno solo, ¿verdad? Mejora los síntomas, mejora el versus uno, o sea, darle salbutamol más hipatropio, por ejemplo, es mejor que darle solamente salbutamol o darle simplemente hipatropio, ¿verdad? Entonces, hay habido muchos estudios que han venido haciendo y pues antes de que las combinaciones es mejor siempre acá en el EPOC de un beta 2 con un antagonista, ¿sí? Habíamos hablado también de los corticoides inhalados, ¿verdad? Tenemos la budesonida y la fluticasona, que son los más utilizados, que si bien hay solos estos fármacos en un dispositivo único, pero también la mayoría vienen en combinación con un broncodilatador de acción prolongada, ¿sí?
Entonces, tienen siempre los corticoides asociados al beta 2 de acción prolongada o vienen solos los corticoides. Efectos adversos de los corticoides, pues, que pueden llegar a producir en la boca salida de aftas, llagas, candidiasis oral, ronquera, ¿no? Etcétera, alguno de esos efectos adversos. También se puede hacer en algunos casos un tratamiento triple, ¿no? Donde se combina un beta 2 de acción prolongada más un antagonista de acción prolongada más un corticoide inhalado, ¿no? Tomando en cuenta diferentes enfoques, dice, ¿no? Mejora la función pulmonar y sobre todo reducen las exacerbaciones. Ya vamos a ver eh, cómo vamos a llegar a utilizar. Vamos a ver en los siguientes cuadritos cómo se hizo. También obviamente están los corticoides sistémicos, vía oral como la prednisona, que básicamente este fármaco se va a utilizar en un EPOC reagudizado, cuando el paciente tenga una descompensación de su EPOC, ¿no? Es un EPOC que va a tener una reagudización, una exacerbación, al igual que en el asma, por ejemplo, de igual forma también se utilizan los corticoides sistémicos en ese tipo de casos, ¿no? Ya sea oral o en venoso, que es lo que hacemos, o un reagudizado, seguro que se va a requerir internación en el hospital y por ahí vamos a tener que darle un corticoide por vía endovenosa. Y para la alta le damos prednisona. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que un EPOC reagudizado que dar corticoides y también hay que buscar la causa, ¿no? Habitualmente son por sobreinfecciones. Y habíamos dicho de que por último están los inhibidores de la fosfodiesterasa. El roflumilast es el que se utiliza, ¿no? Dice que reduce las exacerbaciones moderadas a graves en aquel paciente que ya viene con corticoides sistémicos. Es decir, que un paciente que ya está con su inhalador de un beta 2 de acción prolongada, ya tiene su inhalador de un antimuscarínico de acción prolongada. Obviamente también al beta 2 de acción prolongada ya viene asociado con su corticoide. Y pues ya viene con corticoides. O sea, como quien dice, este paciente ya está con todos los fármacos que se puede utilizar. Y obviamente en ese caso el paciente sigue con síntomas o sigue dando exacerbaciones. En ese caso, pues nos quedará más que dar este medicamento que es el Roflumilast, que lamentablemente en nuestro medio no existe. ¿Sí? Estos son los efectos adversos más frecuentes de ese fármaco. Ahora, ¿cuándo dar antibióticos? La única indicación de dar antibióticos en los pacientes EPOC es cuando tienen exacerbaciones. Pero también se puede dar, como quien dice, en forma así profiláctica un cierto tiempo para reducir también las exacerbaciones. Especialmente se ha visto que en pacientes que han sido tabaquistas o siguen siendo tabaquistas, pues se ha demostrado en estudios de que pueden estar colonizados por gérmenes resistentes. Entonces, que por esa razón puede darse también antibióticos en ese tipo de indicaciones, ¿no? Pero la principal indicación es cuando un EPOC se reagudiza, porque la mayoría de las veces el EPOC se reagudiza por sobreinfección. Y si este paciente tiene muchas exacerbaciones muy frecuentemente, digamos, tiene más de 2 al año, por ejemplo, entonces, y está también con todos los medicamentos anteriormente mencionados, pues entonces en este caso, más si el paciente es fumador, se puede dar un macrólido, ya sea la acitro o la claritromicina, ¿no? Para tratar de reducir las exacerbaciones, porque aparte se ha visto que los macrólidos tienen también algún efecto antiinflamatorio. Entonces, antibióticos solamente cuando el EPOC se reagudiza. Y en ciertos casos, como les dije, cuando tiene ese paciente muchas exacerbaciones y que ya está con todo el tratamiento y el paciente no mejora sus síntomas y obviamente tiene exacerbaciones, en ese caso se puede dar. Luego los mucolíticos, ¿no? Ha habido estudios, por ejemplo, de los mucolíticos, especialmente de la N-acetilcisteína y carbocisteína, ¿sí? En los cuales se ha visto de que por ahí mejora un poco, ¿no? Estos medicamentos, sobre todo, reduce las exacerbaciones. ¿Sí? Si bien no es una evidencia bien grande, pero el hecho de que estos pacientes, que son EPOC y que por ahí no venían recibiendo corticoides inhalados, pues estos mucolíticos se ha visto de que mejoran sobre todo las exacerbaciones. Si se acuerdan, en el EPOC el tratamiento era dos cosas, ¿no? Mejorar los síntomas y disminuir las
exacerbaciones, básicamente, ¿no? Y otros fármacos que se pueden utilizar, vean que tienen un nivel de evidencia B, dice, ¿no? Por ejemplo, tenemos la alfa-1 antitripsina. Obviamente, esto será aquel paciente que tiene déficit de esta enzima, justamente, ¿no? Que habíamos hablado de que el déficit de esta enzima te produce EPOC, pero si hablamos mucho más específicamente dentro de la EPOC, más te va a producir la variante del ENFI, del enfisema pulmonar, ¿no? Pues decir que el enfisema es la destrucción de los alvéolos y los bronquiolos terminales. En cambio, el bronquítico crónico solamente afecta la vía respiratoria, ¿no? Los bronquios. También se puede dar antitusígenos, dicen, en pacientes EPOC, aunque no hay una buena evidencia concluyente al respecto, ¿no? ¿Qué antitusígenos? O sea, pues que te van a cortar la tos, ¿no? Un dextrometorfano, reína, etcétera. Se puede dar, si puede el paciente es muy sintomático, pero vean, el nivel de evidencia es C. Y también dice que en algunos casos se puede dar algunos vasodilatadores, ¿no? Que tienen una evidencia B, ¿no? Como ven ahí. Bueno, antes era todo el fármaco. No se asusten, vean aquí hay un cuadro de todo lo que hemos hablado, más o menos para que se den cuenta qué fármacos son pétalos de acción corta. Ahí están los fármacos, la dosis, vean. Incluso hay soluciones para nebulizar, incluso vean, hay hasta en comprimidos algunas veces, ¿no? Vean, de liberación prolongada. Pero yo les digo, yo los comprimidos que se dan por vía oral, si bien hay en nuestro medio el salbutamol en jarabe combinado con ambroxol, pero los efectos son más sistémicos. Acuérdense que está ingiriendo por la boca, entonces van a actuar más a nivel sistémico que más que a nivel del propio aparato respiratorio. Entonces, siempre hay que dar los medicamentos con aerosoles, porque la idea es de que actúe en la vía respiratoria. De que hay, pero no están recomendados. Entonces, bien, ahí están todos los fármacos de acción corta, de acción corta, los anticolinetics, de acción prolongada, más o menos para que ustedes vayan sabiendo cómo existen todos estos fármacos. Pero ya les dije, en nuestro medio simplemente hay el salbutamol y la terbutalina en aerosol. Hay también el levosalbutamol, que es una prodroga. Pero bueno, en nuestro medio hay el salbutamol en gotas en aerosol y hay la terbutalina en gotas. De acción prolongada, solo el salmeterol y el formoterol, así solos en un solo dispositivo, no existe si vienen estos dos, salmeterol y formoterol, combinado con un corticoide inhalado, ¿no? Ya sea con budesonida o fluticasona. De los anticolinérgicos, el único que existe de acción corta en nuestro medio es el hormono de hipatropio y de acción prolongada es el diotropio. Los demás fármacos no existen, pero se los pongo para que por ahí sepan. Estas combinaciones, por ejemplo, no hay en nuestro medio. Estos menos. De estos medicamentos sí tenemos la aminofilina, pero en ampollas para goteos, que hemos visto que se utiliza para el paciente en crisis asmática y también en una época de agudizado grave o severo, que está con insuficiencia respiratoria, también se puede utilizar como medio de rescate. Y la teofilina, vean, hay en cápsulas, que sí podría utilizarse, pero viendo riesgo-beneficio. Como les dije, en nuestro medio hay esta combinación, formoterol y budesonida en aerosol y salmeterol y fluticasona. Y por ahí también creo que haya esta, pero las combinaciones de corticoides señaladas con beta de acción prolongada sí hay, y este medicamento, un inhibidor de la fosfodiesterasa, no existe. Bien, entonces, ¿cómo se hace el tratamiento en un paciente en forma inicial? ¿No? Hay que ver siempre a qué grupo pertenece, ¿no? Hemos dicho que el grupo A, ¿no? Sintomatológicamente le hemos hecho el cuestionario de la clínica Ridich, ¿no? La de la MMDC, y tiene de 0 a 1 puntos. Le hemos hecho el otro cuestionario que es el CAT, ¿no? El test para el EPOC, que es menos de 10 puntos. Entonces, al tener esto, este paciente está en el grupo A, ¿verdad? Y también si vemos el tema de las reagudizaciones, vemos de que este paciente del grupo A ha tenido de 0 a 1 agudización de su enfermedad en forma moderada que no ha requerido internación. Estos mismos pacientes con estos síntomas también son al grupo C.
pero ya el grupo C tiene más de 2 agudizaciones moderadas o ha tenido una internación. Hemos dicho de que los pacientes, ¿no?, del grupo A y el grupo C tienen menos síntomas según la escala. Los del grupo B y D tienen más síntomas, ¿vean? Según la escala. Pero los grupos A y B son los que menos de agudizaciones han tenido, menos internaciones, y los del grupo C y D han tenido más de agudizaciones al año, más de 2 o alguna internación. Entonces, ¿qué hacemos? A un paciente que vos le vas a iniciar tratamiento inicial, mira, según el último consejo del año pasado, a un paciente del grupo A, ¿no?, que cumple estos síntomas y que tiene estos números de agudizaciones, simplemente hay que iniciarle un broncodilatador, dice. Ya puede ser de acción corta, como el salbutamol, o incluso puede ser un antagonista muscarínico, ¿no?, como el bromuro de ipatropio. Puede ser cualquiera de los dos, dice. Un broncodilatador de acción corta, ya sea salbutamol o ipatropio, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la forma que tienes que iniciar. Al paciente del grupo B tienes que darle, ya sea, vean, ya es un beta 2 de acción prolongada o un antagonista de acción prolongada. Cualquiera de los dos, no los dos. Vean, cualquiera de los dos puedes dar. Ahora, incluso en este mismo paciente, si por ahí vos le inicias uno de estos dos, tampoco no habría problema. Pero bueno, en el grupo A, vean, dice de acción corta. En el grupo B, de acción prolongada. En el grupo C, ahí sí dice específicamente darle un antagonista antimuscarínico, o sea, el tiotropo. Se ha visto que reduce mucho los cuadros de exacerbación, dice, ¿verdad? Hay que darle el tiotropio. En el grupo D, le inicias el tiotropio también. Pero si vos ves de que ese paciente, ¿no?, es muy sintomático, vean, tiene un CAF más de 20 puntos, entonces en ese caso tienes que darle la asociación del tiotropio más un beta 2 de acción prolongada, que lamentablemente nosotros en nuestro medio no tenemos el beta 2 de acción prolongada solo, ¿me entienden? Entonces por ahí podrías asociarle, pues aunque sea el salbutamol, para que utilice cada 6 horas, ¿no? Si lo recomendable es esto, pero no tenemos en el... Y dice, si ese paciente por ahí, al hacer un laboratorio, tiene eosinófilos más de 300, en ese caso, 100 le agregas al tiotropio el corticoide inhalado con el beta 2 de acción prolongada. O en caso de que el paciente tenga algún componente asmático, dice, también le agregas. O sea, para que ustedes tengan en cuenta que el corticoide inhalado solamente se va a agregar cuando el paciente tenga este fenotipo. Hay pacientes que tienen un fenotipo de que tienen eosinófilos mayor a 300 o tienen algún componente asmático, ¿sí? Entonces, vean, así se va iniciando el tratamiento. Y obviamente vas evaluando, ¿no? Si a este paciente del grupo A vos le das ese medicamento de acción corta y dentro de unos 15 o 20 días te dice, estoy igual, no mejoro mis síntomas o he tenido alguna reagudización, pues le pasas a uno de estos, ¿verdad? Y si dándole esto el paciente no mejora, entonces vas evaluando. O sea, también el tratamiento es escalonado. Inicias con este, y si este paciente del grupo A no controla sus síntomas, pues le agregas un antagonista de acción prolongada o un beta 2 de acción prolongada que no tenemos, o sea, que directamente le traemos este. Si después de un tiempo el paciente no mejora, pues entonces ahí le puedes añadir un beta 2 de acción prolongada, ¿no? Y si no mejora, pues los corticoides, ¿no? Porque también los corticoides dicen que se pueden añadir siempre y cuando el paciente tampoco no mejora sus síntomas y presente exacerbaciones, a pesar de que no tenga los eosinófilos altos, o sea, de que también se va agregando y se va aumentando. Pero incluso se dice de que por ahí, en vez de añadir directamente al siguiente paso, por ahí hay que cambiar la molécula o el dispositivo, incluso dice, ¿no? Si por ahí venía con tiotropio, le puedes dar otro medicamento de la misma familia de acción prolongada que no tenemos en nuestro medio, por ejemplo, lo que ya habíamos visto. Entonces, también tienes que evaluar el dispositivo. Puedes trabajar con un aerosol
capaz pasa a polvo seco, el paciente mejora, ¿no? Pues hay que evaluar todo eso, que haga bien la maniobra, que haga bien el procedimiento de inhalar el fármaco, etcétera, ¿no? Entonces, vean, así es como se va iniciando el tratamiento inicial también, ¿no? Como en forma es escalonada. Entonces, aquí vamos a ver uno por uno. Vean, grupo A dice un broncodilatador, ¿no? De acción corta. Fenoterol, salbutamol, ¿no? O de un anticolinérgico como el bromo de ipatropio. Evalúas el efecto, dice. Si vos ves que está bien, continúas, ¿verdad? Si el paciente no mejora, pues ahí ya ensayas otra clase de otro broncodilatador. Por ahí ya le agregas un anticolinérgico de acción prolongada como el tiotropio, ¿verdad? Vean, así se va iniciando. Entonces, en el grupo A, un broncodilatador y vas evaluando. En el grupo B, vean, ya dice directamente, ya no de acción corta, sino de acción prolongada. Por, por moterol o salmeterol, pero les vuelvo a aclarar, muchas veces ya les hablo lo mismo, no hay beta 2 de acción prolongada sola, no son antagonista o anticolinérgico, sí hay. Entonces, le podemos dar el tiotropio. Y si persisten los síntomas, ahí le agregas un beta 2 de acción prolongada. En nuestro medio no tendríamos, pues no, podemos agregar lo que sea el salbutamol cada 4 veces al día, ¿verdad? Pero hay que evaluar también cómo utiliza el medicamento, les digo, ¿no? Si es en aerosol, puede cambiarlo a polvo seco o si no, cambiar a otra molécula. Dice, ¿no? Si puede estar aquí con tiotropio, y si tenemos en nuestro medio, le podemos dar el acridine, pero lamentablemente no tenemos, solamente tenemos el tiotropio, ¿verdad? El C, nuevamente, en el C sí o sí es el tiotropio. En el B puede ser cualquiera de los dos, pero en el C sí o sí es el tiotropio, ¿no? Entonces vos vas evaluando si el paciente tiene una nueva exacerbación o los síntomas no mejoran, pues le agregas el beta 2 de acción prolongada, pero como en nuestro medio no hay, y ya les había hecho directamente, lamentablemente por necesidad, había que agregarle el beta 2 de acción prolongada con el corticoide inhalado. O sea, este paciente está con tiotropio y le daré formoterol más metronidazona o formoterol más mometazona o formoterol más metronidazona, etc. En el D también de igual forma, no es lo mismo, le doy lama, el tiotropio, tiene nuevas exacerbaciones, le agrego el beta 2 de acción prolongada, pero como nosotros no tenemos, así que le daré el beta 2 con el corticoide inhalado y desde evaluando si el paciente pues persiste en sus síntomas o tiene nuevas exacerbaciones, pues si tuviese yo este medicamento, ¿no? Le daría el inhibidor de la fosfodiesterasa 4, ¿no? El dioflumilax, pero como no tengo, lamentablemente, pues lo que puedo hacer por ahí es darle corticoides vía oral para ver cómo anda y, como les dije, en algunos casos, vean, incluso darle un macrólido, ¿no? Como la citromicina o claritromicina, especialmente en los pacientes exfumadores, ¿no? Cuando persisten los síntomas que tienen las exacerbaciones. Entonces, vean, el esquema del tratamiento del EPOC es similar casi al asma, ¿no? Similar, le digamos, o sea, al Zepimer, es en forma escalonada. Si se acuerdan, el asma, el intermitente es también salbutamol o hipatropio a demanda, ¿no? O también dice que puedes darle el salmeterol con el corticoide inhalado también a demanda, ¿verdad? Aquí también básicamente es lo mismo, no solamente que aquí es salbutamol o hipatropio, no habla de ningún corticoide. Vean que en el asma persistente ya es corticoide inhalado más métodos de acción prolongada a dosis bajas. En el moderado ya es corticoide también inhalado más métodos ya a dosis máximas. Ahí puedes utilizar el Montolucat. En cambio, en el asma severo ya es todos los medicamentos, incluso el tiotropio, etcétera, ya se deben acordar. Y aquí más o menos es similar, ¿no? Solamente que aquí el corticoide inhalado se da en el último, ¿no? En el grupo D, por ejemplo, ¿no? Para que vayan más comprando. Entonces vean que el tratamiento es escalonado.
Eso, así se inicia el tratamiento. Y se va reevaluando, obviamente, cada cuánto tiempo. Si preguntan, pues no hay un tiempo exacto, pero bueno, por lo menos cada 15 o cada 20 días le dice, venga, ¿cómo está? Vamos a ver cómo está. Y si está estable, le siga con lo mismo. Si te dice, he tenido síntomas o he empeorado, pues le agregas, le dices, vuelve en otros 2 o 3 semanas, y así vas viendo hasta que puedas controlar los síntomas con todos los medicamentos que tengas, y después también tienes que reevaluar de un tiempo para ir quitándole, ¿no? La idea es dejarle con la menor dosis, con menor cantidad de fármacos para que se controle. Aparte de los fármacos, es importante en el EPOC la rehabilitación pulmonar, ¿no? Se ha visto que los beneficios de la rehabilitación es muy importante, ¿no? Más personas que mejora su dificultad respiratoria, mejora su estado de salud y tolera el ejercicio, ¿no? Acuérdense que el EPOC siempre va a tener síntomas, ¿no? Es la diferencia con el asmático. De diferente grado va a tener una disnea habitual y una tos habitual. En cambio, el asmático está de lo más sano cuando está controlada su enfermedad y solamente tendrá síntomas cuando tenga exacerbaciones por ahí, ¿no? En cambio, el EPOC siempre va a estar con los síntomas siempre y obviamente pueden ir empeorando según cómo va empeorando la enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Asma reversible, espontánea o farmacológicamente y EPOC poco nada reversible, ¿no? O sea que siempre va a tener síntomas. Entonces, la rehabilitación es muy importante. No hay que mandar hacer rehabilitación pulmonar, ¿no? Ejercicios aeróbicos, ¿no? Empieza a subir escaleras, de a poquito, en la caminata, etcétera, mejora mucho su salud de los pacientes, sobre todo mejora que toleren el ejercicio. Algo en el EPOC importante, la oxinoterapia, o sea, darle oxígeno, ¿no? Se ha demostrado en los pacientes EPOC que la administración de oxígeno a largo plazo habitualmente tiene que utilizar entre 14 y 15 horas día, especialmente indicado a los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? No es que a todo paciente le vas a dar. Se ha visto que la oxigenoterapia aumenta la supervivencia en ese tipo de pacientes, ¿no? O sea, son pacientes que van a tener en su domicilio oxígeno, ya sea en un tubo o en un concentrador, que van a tener que utilizar 15 horas día, dice. Seguro que van a tener que utilizar para dormir y las restantes horas la van a tener que utilizar durante el día cuando los requieran, ¿no? Entonces, vean, aquí están las indicaciones de indicar oxígeno a los pacientes que tienen EPOC, ¿no? Aquellos pacientes que les hacen una gasometría arterial y tienen una presión parcial de oxígeno menor a 55 minutos de mercurio o saturan menor de 88, dice, ¿no? O bien tienen más de 55 miligramos de mercurio y entre 60 la presión parcial de oxígeno con oleajes gases. Pero el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha o tiene eritrocitosis o poliglobulia, también está indicado. O sea, de que paciente con menos de 55 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno con menos de 88. Y si tiene entre 55 y 60 y tiene insuficiencia cardíaca derecha o poliglobulia, incluso aquí me faltaría agregar si tiene hipertensión pulmonar más está indicado la oxígeno. ¿Sí? Se prescribe oxígeno justamente para ajustar la dosis para mantener una saturación arriba de 90. Ojo, al EPOC hay que darle oxígeno para que sature arriba de 90 o cercano al 90. Porque lamentablemente si vos le das mucho oxígeno puede retener la PCO2, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si ya tienen dióxido de carbono, pues, lamentablemente eso va a influir en su sistema nervioso, hacen una narcolepsia y se deprimen. Y después el paciente termina intubado por la narcolepsia y en terapia. O sea, hay que tener mucho cuidado de oxígeno al paciente. Muchas veces nosotros, cuando estábamos formándonos, estábamos bien fijos en que esté arriba de 90 y el paciente estaba pues durmiéndose, pero no era por la hipoxemia, sino era por la retención de dióxido de carbono. O sea, que mucho cuidado. En nuestro medio, por ahí, pues, que el paciente con oxígeno llega a saturación de 85 es aceptable, ¿no? Porque no estamos a nivel de nada. Luego hay que evaluar a estos pacientes cada 60 o 90 días, ¿no? Para ir viendo cómo están, no sé si se le continúa dándole oxígeno y hay que evaluar si la oxigenoterapia también es efectiva, ¿no? Por ahí vos le das oxígeno y no es efectiva, pues para que le vas a dar puede tener algunos
La rehabilitación pulmonar y la oxigenoterapia domiciliaria es importante. Nutrición no es importante nutrir al paciente con buenos suplementos porque el EPOC también va a consumir su masa muscular. Lamentablemente es una enfermedad sistémica que si bien afecta al pulmón, después va afectando todos los demás órganos y sistemas, principalmente el cardíaco. Ya habíamos visto en el asma los mismos dispositivos que son en aerosol, ¿sí? Estos son los en polvo seco, ¿no? Todos los dispositivos que existen son mucho mejores que en aerosol, no se desperdicia el fármaco, mejor utilizan los pacientes, niños, digo, adultos en este caso en el EPOC, en el asma los niños también tienen mejor tolerancia porque es más fácil de hacer la maniobra. Y pues diagnósticos diferenciales del EPOC, el principal diagnóstico, bueno, si se corta, vamos a entrar porque vamos a hablar, creo que hay 2 diapositivas más para terminar y las preguntas que quieran hacer. Así que no vamos a pasar de la hora, justo vamos a hacer la hora o menitos. Entonces, el diagnóstico diferencial son todas estas enfermedades. La principal del EPOC es el asma, ¿no? Como habíamos hablado del asma, el principal diagnóstico diferencial del EPOC es el asma, ¿no? Que hemos visto de que ambos, hay que ver que la edad en el asmático es más de niño, más temprana la vida. Los síntomas tienen variaciones de un día para otro. Los síntomas siempre dan en la noche en el asmático, relaciones alergias, rinitis, eczema, etc. En cambio, en el EPOC, el inicio de la edad es mucho más tardía, después de los 50 años, los síntomas siempre están presentes y van progresando, antecedentes de exposición laboral y así de la insuficiencia cardíaca también diagnóstico diferencial, de las bronquiectasias. En las bronquiectasias va a ser fácil pues, con la tomografía y vamos a ver los bronquios dilatados. Justamente creo que la siguiente clase que es el juego de las bronquiectasias. La tuberculosis en nuestro medio es muy importante y otras enfermedades que están, pero que son poco frecuentes, pero también hay que pensarlas. Entonces, las principales diagnósticos diferenciales, asma, insuficiencia, bronquiectasias y tuberculosis. Vamos a ver un poquito lo que es el EPOC reagudizado, creo que son 2 o 3 diapositivas, ¿sí? Y listo. Bueno, el EPOC reagudizado básicamente va a ser cuando el paciente exacerbe o empeore en sus síntomas, ¿no? O sea, se va a decir que aquel paciente que es EPOC, si tiene una tos y una expectoración habitual para ese paciente y una disnea habitual, pues van a progresar, o sea que su expectoración va a aumentar, va a cambiar de aspecto, va a cambiar de color, será algo turbulento y sobre todo va a aumentar su disnea. Entonces dicen algunos artículos que el principal síntoma sería de que una EPOC sea regularizado cuando empeora sus síntomas. Y la principal causa para que el EPOC se reagudice es infecciones, desde infecciones virales hasta infecciones bacterianas. ¿Dice? Y se dice que las bacterianas son las responsables de las reacciones más graves y con más síntomas, ¿no? Que hoy en día hacen de que sea esa la causa, ¿no? Y obviamente todo paciente reagudizado va a ser de que ese paciente lamentablemente requiera una atención primaria o en algunos casos internación al hospital. Entonces, ¿qué habrá que hacer en esos pacientes que empeoran sus síntomas? Pues primero habrá que optimizar el tratamiento broncodilatador, ¿no? Ya hemos visto, si estaba con un solo broncodilatador de acción corta, le pasas a uno de acción prolongada y si con eso no anda, pues le cambias a, o digo, le agregas el otro aerosol y si con eso no anda, pues el corticoide inhalado, ¿no? Ya hemos visto, o sea, ¿no? Entonces, optimizar el tratamiento por vía inhalatoria y en casos de que cumpla que está sobreinfectado por con gérmenes o una infección bacteriana, antibióticos, ¿no? Hay que agregar. Y hemos visto de que los antibióticos de elección para un EPOC agudizado pueden ser la amoxicilina y el ácido clavulánico. También pueden ser fluoroquinolonas, dice, y también los macrólidos. Aquí hay que hablarles un poco de los macrólidos, de que si bien puedes dar nuevamente el sacado como para tratar un EPOC agudizado, pero también puedes dar como profilaxis, quieren así decirlo, para evitar nuevas reagudizaciones más adelante, ¿no? Con los macrólidos, claritromicina, acitromicina. No, porque los gérmenes que van a producir la reagudización, vean, hemos visto de que son la mayoría, son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Ramanella catarrhalis, ¿no? Entonces, cualquiera de esos antibióticos. Cuando ese paciente tiene una reagudización grave o severa y requiere internación,
o capaz por ahí ni siquiera tampoco se quiere, también siempre hay que agregarle un corticoide, ¿no? Se dice de que los corticoides mejoran, ¿no? Corrige la hipoxemia, ¿no? Prednisona 40 miligramos al día, por ejemplo, durante un ciclo corto, de 5 a 7 días. Vean, si en la hipoxia agudizado, mejorar el tratamiento broncodilatador con aerosoles, agregar un antibiótico y también agregar un corticoide por vía sistémica. Y si se va a internar, pues habrá que pasar ese corticoide por vía endovenosa, ¿sí? Y si el paciente se interna o viene a la urgencia por ahí, y cuando nosotros vamos a decir que ese paciente, al igual que el asmático, se quiere cuidar en terapia intensiva, va a ser cuando su disnea es muy grave, con una respuesta insuficiente al tratamiento de urgencia, ¿no? Al igual que el asmático, lo vas a utilizar con beta 2, vas a poner corticoides, oxígeno, si no mejora aminofilina en goteo, y si no mejora, pues requerirá internación en terapia intensiva. Ojo, aquí les aclaro, el sulfato de magnesio que habíamos hablado en el asma como un tratamiento alternativo, una crisis asmática severa que no responde a nada, se puede utilizar. En cambio, en el EPOC no hay nada escrito de que el sulfato de magnesio se puede utilizar. ¿Sí? La aminofilina, sí, en ambos, asma y tanto EPOC. Si el paciente está con cambios en el estadio mental, no está confuso, letárgico, en coma, obviamente terapia intensiva. Si persiste o empeora su hipoxemia, menos de 40 minutos de mercurio, o está con una acidosis respiratoria grave, o empeora incluso su pH menos de 7.5 a pesar de oxígeno y la ventilación no invasiva, también es internación a terapia intensiva, ¿no? Si tienen necesidad de ventilación mecánica, obviamente, ¿no? La necesidad de ventilación mecánica va a ser la insuficiencia respiratoria, mala mecánica respiratoria, se está agotando, cambio de estado mental, etc. Y si el paciente puede más predomina su inestabilidad hemodinámica, ¿no? Se hipotenso, etcétera, también requiere internación a terapia intensiva. Aquí por ahí dice ventilación no invasiva. En el EPOC, antes de intubarlo, por ahí se puede utilizar una ventilación no invasiva, que se llama el BIPAP o CPAP, que es una máscara que se pone a alto flujo a nivel de la nariz y la boca. Y con eso muchos pacientes por ahí pueden mejorar y así se evita que estén intubados, porque ponerle